Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que puede cambiar vuestra vida para siempre. La lenta e invisible desaparición de los recuerdos. Imaginad que vuestra propia hija entra en la habitación. Os sonríe con ternura, os acaricia la mano y de pronto notáis un hueco inmenso. No sabéis quién es. Esa desconexión, ese vacío en el que el rostro más querido se vuelve extraño. Puede que no sobreviváis a experimentarlo, así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me encantaría saber dónde os encontráis y qué hora local es en este instante. Así sentiré que estamos creando juntos una especie de mapa vivo de oyentes dispersos por todo el mundo. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. La memoria es como una biblioteca que vamos llenando desde que nacemos. Álbumes de fotos invisibles, voces registradas en estanterías mentales, olores que se almacenan como notas en frascos invisibles. Sin embargo, esa biblioteca tiene una debilidad, un incendio silencioso que consume sus estantes poco a poco. Lo peor es que, cuando uno detecta las primeras llamas, ya se ha perdido demasiado. Durante mi carrera, he visto a gente fuerte, culta, que creía tener su mente bajo control, rendirse ante ese fuego invisible. El cerebro no anuncia con fuegos artificiales que está en problemas. Se limita a mostrar despistes mínimos, errores sin importancia, hasta que de repente se produce una fractura que ya no puede ocultarse. Recuerdo perfectamente la primera vez que oí la frase, ¿quién eres tú? No venía de un extraño, sino de una madre dirigiéndose a su propio hijo. La escena me cortó el aliento. La mujer, ya entrada en sus 70, miraba a su hijo doctor. Él había dedicado su vida a estudiar el cerebro y fue incapaz de reconocerlo. Esa punzada, aprendí que nunca se borra. Es una cicatriz emocional grabada a fuego. Aquí quiero que os detengáis un segundo. Imaginad a la persona que más os ha cuidado en el mundo. Ahora imaginad que un día os mira con indiferencia y ni siquiera recuerda vuestro nombre. Es brutal, ¿verdad? Pero no os equivoquéis. Esta historia no la cuento para asustar, sino para despertar. Porque en este mismo instante, en vuestras delicadas redes neuronales, pueden estar gestándose pequeños nudos de inflamación que, en unos años, se conviertan en muros contra la memoria. Y bien puede ser que todavía estéis a tiempo de frenarlos. Un hecho curioso que descubrí leyendo viejos informes médicos del siglo XIX es que ya entonces hablaban de la senilidad precoz. Sin resonancias ni escáneres, simplemente observaban a los mayores que comenzaban a comportarse con desorientación. La conclusión común era que el cerebro se seca como madera vieja. Hoy sabemos que el problema es diferente. No es la sequedad, sino un proceso inflamatorio persistente. La metáfora me gusta, porque imagina un bosque seco, donde cualquier chispa provoca llamas. Así actúan ciertas bacterias y ciertos hábitos. Pequeñas chispas, repetidas, que nadie percibe hasta que el bosque está en llamas. Lo extraño es que muchos colegas me dicen que hasta los 50
no les preocupa. Y esa impresión está equivocada. Las alteraciones suelen arrancar 20 años antes de cualquier síntoma. Es como si alguien depositara pequeñas piedras en tu mochila cada mañana. No pasa nada hasta que sientes que el peso es insoportable. Por eso, mi propósito es que dejéis de esperar síntomas graves para preocuparos. En la vejez hay una sabiduría sencilla que me encanta. El recuerdo mantiene vivo lo que se pierde con el tiempo. Esta frase me la dijo una anciana que había vivido más de 90 años y todavía recitaba de memoria direcciones de calles destruidas en la guerra. Fue como escuchar a una biblioteca en pie. Ella no sabía lo que era el hipocampo, ni hablaba de inflamaciones, pero entendía que memorizar, recordar activamente, era como pulir una piedra preciosa para que no se cubriera de polvo. Esa intuición encierra más ciencia de lo que parece. Usar la memoria es uno de los protectores más potentes contra el olvido. Ahora, permitidme una nota humorística. Mucha gente cree que entrena la memoria porque sabe de memoria la contraseña del Wi-Fi. Siento deciros que repetir el mismo código 6 veces al día no sirve para musculatura neuronal. Es como presumir de ser corredor profesional porque subes una escalera mecánica sin agarrarte al pasamanos. Sí, hay un extraño aire de hazaña, pero no engañemos a nadie. Los debates académicos actuales giran, curiosamente, en torno al orden causal. ¿Es la inflamación la chispa que provoca la enfermedad? ¿O es la propia degeneración cerebral la que facilita la inflamación? Diferentes equipos en Boston, Londres y Seúl publican artículos con argumentos sólidos para ambas direcciones. Algunos piensan que atacar la inflamación desde joven sería como vacunar al cerebro contra la demencia. Y otros creen que es secundario, que la degeneración existe por factores genéticos y lo demás es acompañamiento. ¿Quién tiene razón? Hoy, nadie se atreve a sentenciarlo. Lo cierto es que, cuando recibo pacientes jóvenes con miedo, gente de 45 años, que ha visto a su padre o madre perderse en un laberinto mental, trato de calmarlos con 2 ideas. Primera, no estamos condenados por completo. Segunda, hay medidas preventivas reales. El hecho científico, los estilos de vida, influyen en la arquitectura misma de nuestro cerebro. Y eso significa esperanza. En este viaje nocturno, quiero transmitiros que no basta con cepillarse los dientes rápido antes de dormir, o con comer algo de ensalada para sentirse bien. Se trata de comprender que cada pequeño hábito deja huella en la textura neuronal. La parte luminosa es que la plasticidad existe incluso, muy entrada, la edad avanzada. He visto a personas con 70 años aprender un instrumento y he visto cómo esa actividad se reflejaba en tests cognitivos. Mejor humor, mayor capacidad de recuerdo. ¿Acaso no es alentador? Permitidme que hoy os convierta en exploradores de vuestra propia mente. Imaginad un mapa en el que cada gesto cotidiano, desde caminar por el parque hasta conversar con un vecino, dibuja una senda de protección alrededor de vuestra biblioteca mental. Cuantas más sendas tracéis, más difícil será
que se incendie todo a la vez. Por eso, nuestra primera parada en esta larga expedición es aceptar que el enemigo no aparece de repente a los 80 años. El enemigo se cocina lentamente, como un guiso que burbujea a fuego lento pero constante. Y la buena noticia, la parte que siempre me empuja a seguir investigando y enseñando, es que ese fuego sí puede enfriarse si actuamos pronto. Despierta tu imaginación, recuerda el olor de la casa de tu infancia, la textura de una manta vieja o el sabor de la fruta, un verano lejano. Si ahora puedes hacerlo, significa que tus neuronas todavía disfrutan construyendo puentes. Y mi misión en las próximas secciones será darte herramientas para mantener esos puentes firmes, aunque los años insistan en desgastarlos. Hasta aquí hemos puesto el primer ladrillo de nuestro viaje. Ahora ya sabéis el punto de partida, el miedo real, la herida de quienes ya sufren, pero también la convicción de que más allá del miedo, hay acciones concretas que retrasan, previenen y en ocasiones revierten síntomas incipientes. Cuando hablamos de enfermedades del cerebro, solemos imaginar diagnósticos técnicos, genes rebeldes o accidentes súbitos, pero la verdad es más simple y, a la vez, más inquietante. La inflamación crónica actúa como un huésped no invitado que se acomoda en nuestro interior y jamás quiere marcharse. Este huésped es silencioso. No hace ruido como un ladrón que fuerza una cerradura. Prefiere colarse por rendijas diminutas y carentes de dolor aparente, hasta que sus huellas son irreversibles. He observado en estudios recientes y también en consultas diarias que la inflamación no siempre se manifiesta en forma de fiebre o dolores intensos. A menudo es apenas un murmullo del cuerpo, pero ese murmullo se convierte con los años en un coro ensordecedor que afecta al corazón, al hígado y, por supuesto, al cerebro. Lo maravilloso y paradójico es que la inflamación no es algo malo en esencia. Es parte de los mecanismos defensivos del organismo. El problema surge cuando se queda encendida como una hoguera sin supervisión en un bosque seco. Aquí conviene introducir un punto curioso. ¿Sabíais que en nuestra boca viven más de 500 especies de bacterias en permanente actividad? La cifra es tan alta que, si las pusiéramos en fila india, podrían rodear un campo de fútbol sin dificultad. Muchas son aliadas, participan en la digestión o crean equilibrios. Otras, en cambio, son pequeñas saboteadoras. Estas últimas son especialistas en generar inflamación en las encías, abrir microfugas en nuestros tejidos y, como si fueran espías con pasaporte diplomático, ingresar en la corriente sanguínea sin pasar demasiados controles. Un paciente me confesó una vez que no entendía por qué yo pedía revisión dental al mismo tiempo que un chequeo neurológico. Él bromeó diciendo: «Doctor, ¿me va a curar los recuerdos con un cepillo de dientes eléctrico?». A lo que respondí entre risas: «Exactamente, no, aunque tampoco estarías tan equivocado». Insertando un poco de humor en este asunto seco, pensar que podemos cuidar el cerebro ignorando la boca es como intentar mantener la nevera en perfecto estado, dejando la puerta abierta durante todo agosto. Algo termina oliendo mal.
El saber popular de los mayores nos recuerda algo sencillo. Donde hay dolor de muelas, no hay ganas de fiesta, tal cual. Y traducido en términos de neurociencia, podríamos decir, donde hay inflamación, no hay recuerdos estables. Porque no basta con cuidar las neuronas de manera directa, debemos observar su contexto vascular y su permanente riego sanguíneo. Una encía sangrante no es solo estética o incomodidad social. Puede ser la señal de un proceso que amenaza la memoria. Los debates académicos sobre esta relación boca-cerebro han crecido en los últimos 15 años. Algunos investigadores sostienen que la presencia de bacterias orales en el hipocampo es causal en la aparición del Alzheimer. Otros consideran que aún faltan pruebas directas y que solo observamos correlaciones. Lo cierto es que cada nuevo estudio añade piezas al rompecabezas. Lo innegable es que la inflamación prolongada, venga del intestino, de la boca o de otra parte del cuerpo, eleva el riesgo de deterioro cognitivo. Aquí entra una reflexión interesante. ¿Por qué somos tan indulgentes con los avisos de nuestra boca? Si notamos dolor en el pecho, corremos al hospital. Si notamos sangrado en la encía, decimos será el cepillo, ya se me pasará. Resulta que ese descuido es un puente directo hacia problemas neurológicos. Es como vivir bajo un techo que gotea. Puedes ignorar la gota 2 semanas, pero al tercer mes, tu cocina se habrá convertido en un acuario no deseado. Dejadme compartir un dato extraño que encontré en una investigación paralela. Hay tribus que utilizan palillos naturales de ramas con propiedades antibacterianas, y en esos pueblos, las tasas de pérdida cognitiva parecen significativamente menores. No es magia ni superstición. Simplemente mantienen la selva bacteriana de la boca bajo cierto control natural. Esa práctica de morder ramas amargas ha resultado más beneficiosa de lo que podría aparentar. A veces, la sabiduría ancestral enciende focos que la ciencia con bata blanca confirma décadas después. Durante un seminario médico en Boston, uno de mis colegas lanzó la pregunta que suele provocar silencio en el auditorio. Si sabemos que la inflamación crónica es tan peligrosa, ¿por qué los sistemas de salud no invierten antes en prevención que en fármacos tardíos? La respuesta es incómoda. Es más rentable desarrollar pastillas que tratar hábitos, pero también es más doloroso para las familias. Yo mismo he tenido que decir a hijos e hijas, no hay manera de recuperar lo que se ha perdido. Y creedme, lo más duro no es pronunciarlo, sino ver sus ojos buscando en mí un milagro que no traigo en los bolsillos de la bata. Seamos claros, muchos de los que me estáis escuchando ahora mismo ya lleváis dentro cierto grado de inflamación crónica. Quizá os levantáis cada mañana con los dedos rígidos, o notáis el estómago rebelde, o la boca reseca. Son pequeños signos de humo que avisan. La ventaja es que podemos aprender a apagar esos conatos antes de que enciendan la biblioteca entera. Comer mejor, dormir con calidad, vigilar la boca, moverse más. Pasos cotidianos que suenan aburridos, pero que fabrican neurociencia real. Y ahora, permitidme otra chispa de humor. Si alguien os dice que cuidarse es aburrido, respondedle que más aburrido aún es no recordar nunca dónde dejasteis las llaves, porque resulta que lleváis 5 años olvidando más
de las que guardáis. La risa también es un recordatorio. Reduce el cortisol. Baja la inflamación. Reírse de uno mismo es una medicina tan gratuita como eficaz. Avanzando, quiero que visualicéis esta metáfora. La inflamación es como el ruido de fondo en un micrófono. Si grabas tu canción favorita con un zumbido constante, por muy hermosa que fuera la melodía, el archivo quedará ensuciado. La inflamación es ese zumbido. Ensucia las conexiones neuronales, interrumpe los diálogos eléctricos, impide la claridad y poco a poco convierte la sinfonía de tu memoria en un ruido borroso. Con toda esta información, mi conclusión en esta etapa es sencilla. No vivamos esperando a la gran catástrofe neurológica. La batalla se libra cada día en rincones humildes. La chispa que prende todo no viene de un laboratorio secreto, ni de una conspiración externa. Viene de un pequeño grupo de bacterias en tu boca, o de una inflamación intestinal que no trataste porque solo era una molestia. Ese es el terreno en que podemos intervenir, aunque no seamos genios ni médicos. Este viaje continúa. Y lo que hemos abierto aquí es el portal a una comprensión más amplia. Cuidar el cerebro empieza donde quizá menos lo imaginamos. En esa rutina, tras la cena, frente al espejo, con el cepillo en la mano. El héroe de nuestra historia no es siempre un bisturí brillante o una fórmula experimental. A veces, es una simple gota de enjuague que evita que un ejército bacteriano haga turismo por la autopista de la sangre. Si en la sección anterior nos adentramos en los pasillos húmedos de la boca y la inflamación, ahora toca levantar la mirada hacia lo que ocurre dentro del cráneo. El fuego invisible sigue encendido, aunque no produzca humo visible. Imaginemos nuestro cerebro como una gran ciudad nocturna llena de luces. Cada neurona es un edificio encendido, interconectado con cables luminosos. Cuando la inflamación avanza, algunas luces comienzan a parpadear. Al principio los transeúntes ni se dan cuenta, porque la mayor parte de la ciudad brilla con normalidad. Pero basta con que las luces apagadas se extiendan para que, en un barrio tras otro, deje de haber electricidad. Y entonces, los recuerdos vagabundean como ciudadanos, perdidos en calles oscuras. Muchos pacientes relatan ese inicio como una serie de despistes tontos. Cojo las llaves, pero no recuerdo dónde las he dejado. Pongo una cazuela en el fuego y me olvido de encender la llama. Saludo a un vecino y, durante 2 segundos, dudo de su nombre. Todo parece anecdótico. Sin embargo, los estudios muestran que esos pequeños agujeros en la memoria no siempre son casuales. A menudo, son la primera fila de un ejército que se acerca. El dato clínico interesante es que la inflamación cerebral no actúa como una tormenta súbita. Lo suyo es más bien al estilo de filtraciones en un tejado. Apenas vemos unas gotas en el techo, pero en la cámara oculta de las vigas, la humedad ya está pudriendo la madera. Lo mismo ocurre con las neuronas del hipocampo. Su fragilidad está expuesta desde décadas, antes de que alguien reciba un diagnóstico oficial de demencia. En medio de una reunión médica, un colega me preguntó, ¿crees de verdad que podemos detectar esta fase silenciosa antes de que los síntomas dominen la vida diaria? Mi respuesta fue irónica,
pero sincera. Claro, igual que detectamos un atasco 20 minutos antes, mirando Google Maps, aunque todavía circulamos tranquilos por la vía rápida. Detectar es posible. Hacer que la sociedad reaccione ya es otro cantar. Permitidme aquí compartir una de esas informaciones marginales que siempre producen sorpresa. Algunos investigadores han probado la existencia de una ruta llamada Nervio Trigémino Express. Permitidme ponerle el apellido cómico. Un camino por el cual ciertas moléculas inflamatorias o incluso bacterias bucales pueden instalarse en regiones cerebrales, concretas sin pasar por filtros sanguíneos habituales. Es como encontrar un túnel secreto en el metro de Madrid que conecta directamente con el despacho del alcalde. Una vía directa, aunque la ciencia aún debate su importancia. La simple idea de que nuestra cabeza tenga carreteras ocultas para problemas invisibles resulta inquietante. Y ahora os traigo la sabiduría sencilla de la vejez, porque creo que equilibra tanta biología dura. Mi abuela repetía, la cabeza es como la cocina. Si no la limpias cada día, al final se llena de humos y grasas. Ella no sabía nada de neuroinflamación, pero clavó la metáfora. El humo acumulado perjudica la memoria, igual que la grasa amarillenta arruinaba sus espejos de la cocina. Esa frase doméstica la ciencia en el lenguaje de cualquier hogar. Lo cierto es que, cuando la inflamación invade regiones cerebrales, nuestro recuerdo inmediato se convierte en una película dañada. Imaginemos que tenéis una grabación casera en VHS. Sí, todavía hay gente con esas cintas en el trastero. Reproduces la cinta y, durante los primeros minutos, la imagen aparece limpia. Pero en cuanto llega a una parte dañada, la pantalla se llena de rayas. El sonido se distorsiona. Los rostros apenas se distinguen. Eso mismo ocurre con la memoria reciente. Se graba sobre un soporte que ya está quemado por dentro. En debates académicos abiertos, hay una discusión fascinante. ¿Es la proteína, llamada beta-amiloide, la causa principal de esta corrosión? ¿O es simplemente un subproducto de la inflamación general? Algunos sostienen que centrarse en eliminar beta-amiloide es como barrer continuamente hojas del suelo, mientras alguien en el balcón de arriba sigue arrojando nuevas cada minuto. Otros argumentan que si no retiramos las hojas viejas, acabarán bloqueando las tuberías. Una parte de la comunidad médica dedica fortunas en diseñar métodos para retirar esas placas. Otra insiste en que la prioridad es extinguir el fuego de la inflamación. Probablemente, como suele suceder, ambos tengan parcela de razón. Aquí quiero inyectar un poco de humor para aliviar lo pesado. Si cada vez olvidáis dónde estáis aparcados en el centro comercial, tranquilos. Quizá no sea inflamación cerebral. Quizá sea simplemente que todos los coches blancos parecen idénticos. Esa confusión moderna es universal. Pero ojo, cuando la confusión se repite en tu propia calle, frente a tu propio portal, ya estamos hablando de otro tipo de niebla. Una observación empírica que suelo contar. Los pacientes en las primeras fases tienden a ocultar los despistes. Elaboran pequeñas estrategias para disimular. Colocan post-it en cada rincón. Sonríen fingiendo recordar nombres.
Es como aquel estudiante en clase que no ha hecho la tarea y asiente a todo con entusiasmo, esperando no ser descubierto. Ese esfuerzo por ocultar genera estrés y, paradójicamente, más inflamación. El círculo se retroalimenta. Mi consejo práctico en esta fase es aceptar sin vergüenza los pequeños fallos y acudir a revisión temprana. Tratad de verlo, igual que veríais oír un pitido en vuestro coche. No pensáis que el motor sea débil o inservible. Simplemente necesita mantenimiento. Esperar a que arda el cuadro entero es lo que conduce al desastre. Quiero cerrar esta sección con una imagen pausada. Imaginad el cerebro como un inmenso archivo comunitario, como una gran biblioteca nacional. Cada libro es un recuerdo, cada estantería una red neuronal. La inflamación es el incendio lento en los sótanos. Al principio consumía apenas un archivador olvidado, pero si nadie baja a revisar, cuando finalmente se detecta, ya faltan pasillos enteros. Detectar las primeras chispas nos permite intervenir. Los ojos que brillan con sorpresa, el despiste repetitivo, la palabra que se traba en la boca, son llamadas de atención que el archivo nos lanza. La moraleja, tanto para médicos como para familias, es que el fuego del cerebro se prende en silencio y solo el conocimiento compartido puede poner alarmas a tiempo. No esperemos que el tímido murmullo se convierta en un coro invisible que arrasa con la ciudad mental. En el punto al que hemos llegado, la metáfora del fuego en el cerebro comienza a adquirir rostros concretos y a menudo, lo más doloroso, no son las teorías ni los datos biomédicos, sino las miradas perdidas de los pacientes. Hablo de esas personas que un día, después de una vida entera compartida, se convierten en extraños en su propio hogar. La frase más temida en mis consultas es quizá la más sencilla. ¿Quién eres tú? No es un guión de cine lacrimógeno. Es real. He trabajado con parejas en las que uno de los cónyuges, después de 40 años de matrimonio, se despierta un día y señala al otro con desconfianza. ¿Por qué está usted en mi cama? Ningún ensayo clínico, ningún gráfico puede transmitir la angustia de ese momento. Es como si alguien hubiera descuadernado de golpe el álbum de fotos familiar. En el caso de Ronald Reagan, un ejemplo muy citado, llegó un punto en que olvidó que había dado un golpe en un partido de golf segundos después de hacerlo. No le ocurría solo a él. También tuve pacientes que me decían con absoluta seriedad: he comido. Apenas 5 minutos después de haber terminado un plato frente a mí, en la consulta, la identidad empieza a volverse porosa, agujereada. Se borra literalmente el presente antes de poder almacenarse en el archivo general. En una ocasión, atendí a una mujer encantadora, siempre vestida con chaqueta de flores. Al cruzar la puerta, me recibió con calidez, pero al girarme hacia su marido, dijo susurrando: ¿quién es ese señor que ha entrado? Yo lo escuché claramente. Él forzó una sonrisa, como quien escucha un chiste malo que no quiere arruinar. Esa escena, pequeña y devastadora, se repite en miles de hogares cada día. La sabiduría popular de los mayores describe este fenómeno con expresiones más simples. Es como quedarse sin pilas en la cabeza. Sí,
sin tecnicismos. Y es que muchas veces la ciencia piensa en sinapsis, neurotransmisores, proteínas tóxicas, mientras la gente lo vive como si el control remoto del televisor de repente dejara de funcionar. Este contraste me parece valioso porque nos recuerda que detrás de todos los artículos académicos sigue habiendo abuelos, abuelas y familias desbordadas. Un dato curioso y poco comentado es que algunos pacientes en fases intermedias ya no reconocen ni su propio reflejo. He visto a personas frente a un espejo preguntar, ¿quién es esa mujer mayor? Al negar nuestro propio rostro, la experiencia es doblemente cruel. Primero, desaparece el reconocimiento del otro, luego se volatiliza el de uno mismo. Es como borrar el puerto de origen, además del destino. En la comunidad académica, hay una discusión abierta que a mí me interesa mucho. ¿Hasta qué punto el deterioro identitario se debe a la pérdida del hipocampo? ¿Y hasta qué punto a alteraciones de la corteza parietal que gestionan la percepción del cuerpo? Algunos defienden que olvidarse de los demás es un asunto de memoria pura. Otros, que no reconocerse en el espejo es diferente. Un tema de percepción visual más complejo. El debate sigue encendido en congresos, aunque para los familiares esas distinciones suenen a detalles burocráticos, mientras ellos lidian con el drama diario. No quiero que todo suene únicamente trágico, porque incluso en estos capítulos oscuros hay pinceladas de ternura e ironía. Recuerdo a un paciente que, al no reconocer a su mujer, la llamaba señorita guapa. Ella, entre lágrimas, me dijo que al menos la seguía viendo con buenos ojos. Esa pizca de humor alivió la carga durante unos minutos, porque la risa, aunque breve, también protege la neuroquímica del cerebro y ofrece tregua al corazón. Al avanzar la enfermedad, escenas cotidianas se fracturan. Una hija se acerca con ilusión y pregunta, ¿y sabes quién soy? El silencio o la confusión son como hielo en la sala. En ocasiones, la abuela responde, sí, eres mi profesora de pequeño, confundiéndola con la maestra de hace 60 años. El tiempo se desordena, el presente y el pasado bailan un vals torpe. Los relatos familiares me han mostrado que estos episodios obligan a reinterpretar el amor. Ya no basta con compartir anécdotas comunes, porque esas anécdotas se han borrado. El amor se transforma en pura presencia. Estar ahí, aunque la otra persona crea que eres una enfermera novata o un vecino amable. Entenderlo es doloroso, pero también luminoso. El cariño genuino se mide cuando ni siquiera existe reconocimiento. Una pequeña curiosidad cultural que merece mencionarse. En Japón existe la costumbre de enseñar a los nietos canciones de infancia. A los abuelos, que empiezan con síntomas. La explicación científica es simple. La música, al activar múltiples áreas cerebrales, se mantiene más tiempo intacta que el lenguaje corriente. Así, incluso quienes preguntan, ¿quién eres?, pueden todavía compartir una melodía entera. Lo comprobé en un centro donde, al sonar un viejo tema, señoras que no recordaban los nombres de sus hijos comenzaron a tararear todas juntas. Un extraño milagro laico. Me gusta pensar que las ciencias médicas
Y las humanidades se dan la mano en estas fases, porque no hablamos solo de neuronas, hablamos de dignidad. Y esa dignidad se preserva también cuando un paciente ríe ante un chiste ligero o cuando un cónyuge insiste en repetir cada fin de semana la historia de cómo se conocieron, aunque la otra parte la escuche cada vez como nueva. Para quienes me preguntan si merece la pena seguir contándoles la misma historia a quienes ya no la recuerdan, yo respondo que sí. Cada repetición es un acto de amor y, quién sabe, tal vez alguna palabra, algún eco, quede grabado en rincones insospechados del cerebro, porque, aunque el álbum esté deteriorado, todavía podemos soplar suavemente sobre páginas sueltas y rescatar fragmentos. Así que, al hablar de rostros que se desvanecen, no quiero que lo recordéis solo como una tragedia. Quiero que lo recordéis como un territorio en el que la ciencia busca explicaciones, la familia busca resiliencia y los pacientes nos recuerdan, paradójicamente al olvidar, la importancia de aprovechar cada recuerdo mientras lo tenemos vivo y palpitante. Cuando un diagnóstico de demencia entra en un hogar, no lo hace como un invitado silencioso que se sienta en un rincón. Entra como un inquilino exigente que reorganiza los muebles, cambia los horarios y consume la energía de todos. La enfermedad no afecta únicamente al paciente, sino que le altera las dinámicas de la familia entera y, con frecuencia, la vida de cada miembro gira de pronto alrededor de la persona afectada. He escuchado innumerables veces la frase, se me ha roto la vida cotidiana. Las esposas que de repente deben convertirse en enfermeras. Los hijos que reorganizan sus trabajos para turnarse en la vigilancia nocturna. Los nietos que ven cómo su abuela se convierte en una figura lejana. Todo esto son pequeños seísmos que terminan acumulándose hasta crear un terremoto doméstico. Y claro, la emoción dominante no es únicamente la tristeza, también la culpa. Culpa por perder la paciencia, culpa por enfadarse, incluso culpa por desear, aunque sea en secreto, que todo terminara pronto para que cese el sufrimiento. Existe un proverbio que me gusta citar. Cuando la memoria se va de uno, se lleva la de muchos. Ese es el punto central. Las familias también ven cómo sus propios recuerdos compartidos se evaporan, ya que los diálogos dejan de ser realidad compartida y se transforman en monólogos nostálgicos que el enfermo no puede completar. Muchas parejas mayores me han dicho que la peor parte no es la carga física, sino la soledad. Estar al lado de una persona amada y saber que ya no te reconoce produce una desconexión abismal. Es una paradoja devastadora. Cuanto más tiempo pasan juntos, más extraños se vuelven en cierto sentido. La cama puede estar compartida, pero la vida interior se convierte en habitaciones separadas. En términos prácticos, las familias enfrentan 3 grandes frentes. Primero, las finanzas. El cuidado. 24 horas exige recursos. Hogares adaptados, cuidadores informales o profesionales, medicación. Después, está el frente emocional, la ansiedad, la depresión, los ataques de ira que surgen de la impotencia. Y finalmente, el frente social. Muchas familias se aíslan, porque salir con un paciente que se desorienta en la calle puede ser un riesgo. El círculo social se estrecha hasta quedar reducido.
en ocasiones, a puertas cerradas. Aquí aparece un detalle curioso. En algunos países como Suecia, se fomentan aldeas de la memoria, pequeños núcleos urbanos diseñados para pacientes de demencia. Allí pueden pasear sin perderse, comprar en tiendas ficticias y vivir con la ilusión de independencia. Resulta extraño pensar en supermercados de mentira como terapia, pero los registros muestran que estas aldeas reducen la ansiedad y permiten a las familias respirar. Un ejemplo particular de cómo la arquitectura urbana se convierte en medicina. Un debate académico candente se centra en el dilema ético del cuidado. Estamos obligados a decir siempre la verdad a un paciente, incluso si su cerebro ya no tiene la capacidad de integrarla. Hay especialistas que defienden la validación terapéutica, es decir, entrar en la realidad del enfermo y no contradecirle. Si una mujer asegura que su madre está esperándola en casa, aunque en realidad falleció hace 50 años, algunos terapeutas recomiendan asentir y compartir ese recuerdo imaginario en lugar de confrontar con la realidad dolorosa. Otros profesionales insisten en que esto equivale a una mentira piadosa que podría degenerar en engaño sistemático. Yo confieso que he usado ambas estrategias dependiendo del caso. A veces, la compasión pesa más que la lógica académica. Un poco de humor necesario. Uno de mis pacientes preguntaba continuamente por su reloj perdido. Sus hijos habían desistido de buscarlo porque compraron uno nuevo cada semana. Al final, tenían una cómoda llena de relojes idénticos. Se reían diciendo que, al menos, si algún día recordaba dónde estaba el viejo reloj, tendrían 20 de repuesto. Esa ligereza, esa capacidad de reírse en medio del caos, también es una medicina invisible para las familias. La sabiduría de la vejez nos recuerda que cuidar a otros significa, paradójicamente, aprender a cuidarse también a uno mismo. Una abuela me dijo con firmeza, si yo me agoto, él se hunde conmigo. ¿Cuánta razón? Los cuidadores corren alto riesgo de estrés crónico y depresión. Es imprescindible que se permitan descansos, que pidan ayuda, que no intenten ser héroes solitarios. Nadie puede mantener una vela encendida si consume la propia cera más rápido de lo normal. En este contexto, quiero detenerme en un dato extraño que no deja de sorprender. Según estudios de universidades europeas, cuidar de un familiar con demencia de manera intensiva puede reducir hasta 7 años la esperanza de vida del cuidador principal si no se adoptan medidas de apoyo. No es la genética, no es una plaga misteriosa, es el desgaste físico y emocional puro. Así que, paradójicamente, prevenir la demencia en uno requiere cuidar la salud de quienes rodean al paciente. He visto hermanos dividirse turnos para que su madre no estuviera nunca sola durante la noche. Y también he visto cómo las tensiones por herencias o por responsabilidades derrumbaban la unión familiar. El cuidado puede sacar lo más noble o lo más frágil de los vínculos. Y en medio de esas discrepancias, la enfermedad sigue avanzando sin dar tregua. El debate social más amplio se centra precisamente en quién debe asumir la carga. Las familias, el Estado, ambos. En algunos países
existen ayudas muy extensas y hospitales de día. En otros, la responsabilidad recae casi exclusivamente en los hogares. Y ahí es donde descubrimos que no solo estamos hablando de una dolencia médica, sino de un desafío político y ético de primer nivel en sociedades que envejecen. Quiero cerrar esta sección con las palabras de un hijo que cuidaba de su padre enfermo. A veces pienso que él ya se ha ido, pero que su cuerpo ha decidido quedarse un rato más con nosotros. Esa sensación resume el peso emocional de la demencia, una presencia física combinada con una ausencia interior. Y aún así, ese hijo terminaba la frase diciendo: pero mientras respire, yo voy a estar aquí. Esa declaración de lealtad es el verdadero muro que resiste ante la ola de olvido. Tras contemplar el peso que soportan las familias, toca hacerse la pregunta inevitable: ¿hay personas más vulnerables que otras a caer en este laberinto de la memoria? La respuesta, como sospecháis, es un rotundo sí, aunque con matices dignos de debate, porque no basta con cumplir años para entrar en el grupo de riesgo. Los factores de vulnerabilidad se construyen poco a poco. Son la suma de estilo de vida, genética, relaciones y también, a veces, puro azar. Entre los factores más claros está el aislamiento social. En más de un estudio longitudinal, se ha comprobado que las personas que se mantienen solas durante largos periodos, sin conversaciones regulares ni vínculos activos, muestran un descenso notable en la capacidad cognitiva. Dicho en términos cercanos, la mente necesita charlar, tanto como los pulmones necesitan oxígeno. Sin interacción, las neuronas se acomodan, pierden ejercicio. El viejo proverbio dice: cabeza sin compañía, pronto se oxida. Sencillo y cruelmente cierto. Durante unos años, participé en un proyecto que siguió a más de 12,000 adultos mayores. Aquellos con redes sociales pobres doblaban la velocidad de deterioro cognitivo comparados con quienes cultivaban amistades y participaban en grupos. Y aquí apareció algo sorprendente. No era necesario, Terio, asistir a fiestas multitudinarias, ni publicar en redes sociales cada día. Bastaba con encuentros regulares con amigos, juegos de mesa o simples charlas en el mercado. La memoria agradece la continuidad, no la espectacularidad. En consultas, suelo escuchar frases como: yo me basto solo, no necesito a nadie. Esa autosuficiencia, tan valorada culturalmente, puede ser un pequeño veneno mental. Porque sí, claro que uno puede vivir solo y feliz, pero si no hay un estímulo de conversación, de interacción, el cerebro queda en modo reposo forzoso. Y lo peor es que este reposo constante puede convertirse en un patrón de olvido. El estrés es otro enemigo silencioso. La hormona cortisol, liberada en exceso, afecta al hipocampo como ácido lento sobre una pieza de metal. He tenido pacientes que, tras años de trabajos tóxicos y preocupaciones crónicas, mostraban un declive cognitivo más temprano que otros, sin esos antecedentes. No exagero al decir que un enfado constante puede ser tan dañino como una dieta pobre. Y aquí la ironía ligera. Nadie coloca en la factura del psicólogo el sello de prevención del Alzheimer, pero, bien mirado, tal vez deberían hacerlo.
Un dato científico extraño nos recuerda que no solo la mente importa, también las enfermedades físicas. Personas con hipertensión, diabetes o cardiopatías muestran un riesgo hasta 3 veces mayor de desarrollar demencia. No es un castigo del destino, es la consecuencia lógica de años de inflamación y circulación deficiente, afectando al riego cerebral. De hecho, un cardiólogo y yo solemos bromear con que cuidamos del mismo órgano, él del corazón, yo del cerebro, pero ambos dependemos de la misma tubería sanguínea general. No podía faltar la genética en este debate. Existen genes, como el famoso ApoE4, que incrementan la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Y aquí surge la cuestión delicada. ¿Qué sentido tiene hacerse el test genético si todavía no hay cura definitiva? Algunos defienden que conocerlo empuja a mejorar los hábitos. Otros señalan que esto genera angustia sin remedio eficaz. En congresos médicos, esta discusión es recurrente. Yo suelo tomar postura intermedia. La información es útil si se acompaña de programas preventivos. Saber que uno tiene más riesgo no es condena, pero sí advertencia. La sabiduría de los mayores se expresa en otro refrán: quien camina con otros llega más lejos. No es poesía barata, es estadística pura. La interacción social y la actividad física compartida prolongan la salud cerebral. Me encanta cuando la ciencia, después de millones en investigaciones, confirma lo que las abuelas repetían alrededor de la chimenea. Y para relajar un poco la densidad, os cuento la anécdota de un paciente que cada tarde jugaba dominó con 4 amigos en el bar. Aseguraba que era ejercicio mental intensivo. Lo decía en broma, aunque las cuentas coincidían. Los juegos de mesa, el debate sobre reglas y la competencia amistosa mantenían su memoria en forma. Así que sí, a veces un café, unas piezas de dominó y unas risas funcionan como gimnasio cognitivo. No obstante, surge una pregunta que divide a los estudiosos. ¿Es más determinante la educación recibida de joven o los hábitos mantenidos en la vejez? Hay datos para ambos lados. Algunos sostienen que la reserva cognitiva, formada durante años de estudio, protege durante décadas. Otros responden que un anciano que comienza a tocar el violín a los 70 puede lograr mejoras notables, aunque haya dejado la escuela a los 14. Yo prefiero verlo como una suma. Los ladrillos del pasado deben reforzarse con el mortero fresco del presente. Existe también un hecho menos divulgado. Los bilingües tienen un retraso medio de 4 a 5 años en la aparición de síntomas de demencia respecto a los monolingües. No es magia ni elitismo. Son conexiones neuronales extra, creadas simplemente por usar 2 sistemas lingüísticos en paralelo. Por cierto, me hace gracia pensar que hablar en dialecto regional con la familia y en castellano con los nietos cuenta como ejercicio bilingüe. Así que sí, las charlas de sobremesa con refranes en gallego o andaluz también podrían estar dando musculatura a las neuronas. En suma, la vulnerabilidad no es uniforme. Algunos factores los podemos cambiar: el movimiento, la dieta, la vida social. Otros los heredamos sin elegir. Pero todo combina en una balanza.
La noticia alentadora es que, según los registros longitudinales más recientes, incluso quienes tienen predisposición genética notoria pueden retrasar 10 años la aparición de síntomas si adoptan buenos hábitos. Y 10 años de lucidez valen oro. Lo significativo aquí es comprender que no existe un perfil de demencia fijo, es más bien un mosaico de riesgos. El aislamiento, el estrés permanente, la hipertensión maltratada, la diabetes descuidada, todo ello son fichas que juntas construyen un tablero peligroso. Y nuestra tarea es retirar cuantas fichas podamos antes de que sea demasiado tarde. En esta sección, por tanto, hemos recorrido el territorio de la vulnerabilidad, desde la soledad silenciosa hasta la genética ruidosa. Todas esas piezas condicionan quién caerá antes y quién resistirá más. Lo esencial es que podemos, al menos en parte, decidir en qué lado del tablero queremos jugar nuestra partida de memoria. Si en la sección anterior nos sumergimos en los factores de vulnerabilidad, ahora toca la parte luminosa, aquello que protege, las actividades y hábitos que construyen murallas invisibles alrededor del cerebro. No son pócimas mágicas, ni artilugios futuristas. A menudo, son costumbres sencillas y muy humanas, como cantar, conversar, bailar o aprender algo nuevo a cualquier edad. Piensa en el cerebro como un vasto bosque. Si lo dejamos abandonado, con el tiempo los senderos se cubren de maleza y nadie recuerda ya qué ruta llevaba a qué claro. Pero si caminamos esos senderos una y otra vez, ya sea con música, con palabras o con nuevas habilidades, el bosque se mantiene abierto. Cada experiencia novedosa es como mantener despejado un camino que, de otro modo, quedaría oculto por ramas y hojas. Entre todas las actividades protectoras, la música ocupa un lugar especial. He acompañado a ancianos que ya no sabían cómo abrocharse un botón, pero al sonar la melodía de su juventud, podían tararear enteras las estrofas. Tal efecto se debe a que la música moviliza regiones cerebrales dispersas, auditivas, motoras, emocionales. No depende solo de la memoria declarativa. De ahí su poder. Es fascinante comprobar cómo un piano en manos de un onagenario puede sonar más fresco que la mente de un joven con ausencias de concentración. Un dato curioso, aunque pueda parecer anecdótico, en estudios de neuroimagen, quienes practican instrumentos muestran mayor densidad de materia gris en áreas relacionadas con la memoria de trabajo. Es decir, tocar la guitarra no solo entretiene al vecindario, y a veces lo desespera, sino que fortalece conexiones neuronales reales. Permitidme un toque de humor suave. Un amigo comenzó a tocar el saxofón a los 65 años. Durante meses no progresó mucho, pero su vecina terminó aprendiendo a identificar todas las notas, de tanto escucharlas desafinadas. Al final, ambos mejoraron la memoria auditiva, aunque ella no había pedido participar en el experimento. Más allá de la música, el aprendizaje de nuevas habilidades refuerza esa reserva cognitiva. Hablo de idiomas, pintura, danza, incluso manualidades. Conozco casos de ancianos de 80 años que se apuntaron a clases de inglés para poder saludar a los turistas que pasaban por el parque. ¿Resultado?
Su hipocampo mostró, según pruebas, un envejecimiento más lento. Nunca viajaron a Londres ni a Nueva York, pero adquirieron refuerzos neuronales que retrasaron la fragilidad cognitiva. Aquí aparece la sabiduría mayor, con otra sentencia memorable. Cada cosa que aprendo es una lámpara encendida contra la oscuridad. Esa expresión se me quedó grabada porque resume la esencia de la neuroplasticidad. Encender luces adicionales para que, cuando se funda alguna bombilla, la sala no quede completamente a oscuras. Los debates académicos discuten todavía qué tipo de actividades son más beneficiosas. ¿Tienen más efecto las artes, música, pintura, poesía o los ejercicios cognitivos directos como sudokus y crucigramas? Quien defiende los sudokus argumenta que ejercitan la lógica y la concentración. Quien defiende el arte remarca la amplitud de regiones cerebrales implicadas. Yo suelo reírme diciendo que lo ideal es combinar, resolver un sudoku mientras pintas acuarela al ritmo de un bolero. Si alguien consigue hacerlo, seguro que alcanza el récord Guinness de estimulación neuronal. Y no olvidemos las ventajas del bilingüismo o la práctica constante de diferentes formas del habla. Como ya comenté antes, usar dos lenguas refuerza circuitos cerebrales diversos. El caso más entrañable lo vi en un abuelo gallego que mezclaba castellano y gallego indistintamente con sus nietos. Los investigadores dirán, esto aporta retraso en la aparición de síntomas de hasta 5 años. Él lo resumía de forma más tierna. Tengo 2 motores, por eso camino más lejos. La socialización es también vital. Participar en conversaciones, asistir a encuentros, debatir en tertulias de sobremesa. La mente se mantiene ágil, como músculo que se ejercita. Un anciano me dijo, hijo, si dejo de hablar, la lengua se me queda oxidada y los recuerdos también. Su metáfora casera concluía un principio avalado por estudios. Quienes mantienen diálogo cotidiano retienen mejor la orientación temporal y narrativa. No quiero olvidar otro protector poderoso, el humor. Reírse de uno mismo es vitamina para las neuronas. Sabemos que la risa libera endorfinas y reduce cortisol, bajando la inflamación. En términos sencillos, una carcajada en la sobremesa puede aportar más al cerebro que horas de silencio preocupado. No es casual que los clubes de risoterapia entre mayores se estén multiplicando en diferentes ciudades. Una rareza científica divertida. Se ha demostrado que incluso ver vídeos cortos de risa, de esos gatos torpes que abundan en Internet, mejora la capacidad de recuerdo inmediato. En ancianos, puede sonar frívolo, pero la química cerebral que se activa confirma lo beneficioso. Tal vez la humanidad no inventó Internet solo para perder tiempo, sin querer. Creó un gimnasio neuronal de gatitos que tropiezan. Hasta aquí. La conclusión es clara. La memoria no se preserva guardándola en un cofre cerrado, sino utilizándola. La canción, la conversación, la manualidad, la broma. Cada actividad de este estilo es un ladrillo más en la muralla contra el avance del olvido. Habrá incendios que no podamos evitar, claro, pero cuanto más robusta sea la fortificación, más tardará el fuego en atravesarla. De modo que, si alguien me pregunta qué hacer mañana,
Mi respuesta es sencilla. Cantar en la ducha. Enseñar a los nietos una canción regional. Apuntarte a esa clase que hace meses dudas. Llamar a un viejo amigo y charlar 20 minutos. Escribir 3 frases en un idioma que no dominas. Esos gestos, repetidos, son mucho más que entretenimiento. Son medicina invisible, tallada en risas, palabras y melodías. Después de hablar de música, socialización y aprendizaje como guardianes del cerebro, ha llegado el momento de ordenar las rutinas más prácticas. 8 caminos sencillos que cualquiera puede aplicar en su vida cotidiana y que, aunque parezcan humildes, ejercen un efecto monumental en la protección de la memoria. No son fórmulas mágicas, ni requieren presupuestos astronómicos. Son, más bien, esas piezas pequeñas que sostienen el engranaje de una máquina enorme. Primero, cultivar las relaciones sociales. He repetido hasta el cansancio que un café compartido puede ser tan importante como una sesión de gimnasio cognitivo. De hecho, estudios longitudinales muestran que quienes conversan varias veces por semana reducen en 1/3 el riesgo de deterioro. Es la sabiduría del refrán: charla diaria, memoria templada. Y no hace falta filosofar sobre Kant en cada conversación. Bastan comentarios cotidianos sobre el tiempo, la comida o los recuerdos compartidos. Una paciente me confesó que sus paseos de media hora con la vecina habían sido mejores que cualquier pastilla porque se sentía viva y estimulada. Segundo, la música cotidiana. No necesitas ser tenor ni pianista. Cantar en la ducha, tararear mientras cocinas o bailar torpemente por el pasillo ya son gimnasia para el cerebro. Una señora de 80 años me dijo entre risas: «Doctor, mis hijos creen que estoy perdiendo la memoria porque canto la misma canción todos los días». Yo le contesté: «Al contrario, lo que pasa es que ellos ya se han cansado de escucharte. La música excita regiones cerebrales interconectadas y aporta oxígeno mental». Tercero, trabajos manuales, bordar, cocinar, adelgazar geranios o, en casos modernos, montar maquetas de Lego con los nietos. Usar las manos provoca activación directa de áreas cerebrales sensibles y refuerza la coordinación fina. Es sorprendente cómo un par de agujas de punto o unas tijeras de jardinería se convierten en armas secretas contra la atrofia neuronal. Aquí comparto la máxima de una anciana que tejía cada tarde sin falta: «Mis manos recuerdan lo que mi cabeza olvida». Cuarto, el caminar ritual. Bastan 30 minutos diarios, preferiblemente en espacios verdes. Caminar dispara la circulación cerebral, mejora el ánimo y reduce el exceso de cortisol. Algunos abuelos me aseguran que sus recorridos fijos son carriles de memoria que la mente conserva como mapas seguros. Curiosamente, este hábito afecta más al hipocampo que cualquier pastilla cara que podamos recetar. Así que no subestimé el poder de las zapatillas gastadas. Quinto, alimentación rica en vegetales y frutas. No hablo de convertirte en gurú vegano. Se trata de incluir colores diversos en el plato: fresas, brócoli, espinacas, nueces.
Los antioxidantes que contienen reducen la inflamación. Un hecho curioso. En un experimento, las personas que comían un puñado de arándanos diarios redujeron marcadores de inflamación oral y mejoraron tests de memoria inmediata. Lo llamamos el efecto del bosque en miniatura. Así que sí, la frutería de la esquina puede ser más útil que el laboratorio más sofisticado. Sexto, el aceite de oliva. Su componente oleocantal ayuda a eliminar compuestos tóxicos relacionados con la demencia. Yo suelo bromear con que el aceite de oliva no solo alegra las ensaladas mediterráneas, también lubrica los engranajes mentales. Las abuelas con pan y aceite sabían lo que hacían sin leer artículos en The Lancet. Ahí tenemos otra coincidencia entre sabiduría popular y ciencia moderna. Séptimo, dormir con calidad. En el sueño profundo se activa un sistema depurador, el llamado linfático, que elimina proteínas tóxicas. Dormir menos de 6 horas roba esta limpieza nocturna. Dormir es como sacar la basura cerebral. Explico a mis pacientes. Uno de ellos, un señor serio, me respondió: pues mi cerebro debe de estar lleno de bolsas acumuladas, porque llevo décadas durmiendo 4 horas. Y reímos. El humor también impulsa la prevención. Octavo, controlar el estrés. Respirar profundo. Hacer yoga ligero. Escribir un diario agradeció. No se trata de convertirte en gurú espiritual, sino de descargar la presión cotidiana. Incluso 10 minutos de silencio consciente reducen el cortisol. La ironía está en que muchos se agobian intentando no agobiarse. Respira, suelta, ríe. El cerebro agradece esa tregua. He querido enumerar estos 8 caminos porque la gente suele esperar instrucciones complejas, pero la realidad es otra. La prevención eficaz está a ras de suelo. Muchas veces, los pacientes se sorprenden cuando les indico: sal más, canta, usa las manos, come fruta, echa aceite de oliva, duerme mejor y ríe. Su cara deja claro que esperaban un fármaco sofisticado. No es el menú doméstico, pero es precisamente aquí donde está el poder. La sabiduría de los mayores lo sabía de otra manera. Haz cada día un poco de todo y llegarás lejos. El refranero tiene siempre la síntesis perfecta. Al hilo de estos consejos, surge un debate académico interesante. ¿Qué pesa más? ¿La constancia o la intensidad? Algunos argumentan que un cambio drástico, dieta radical, maratones de ejercicio, puede retrasar síntomas. Otros defienden que cambios suaves, pero continuos, son más sostenibles y eficaces. Yo voto por la continuidad. De nada sirve correr 3 veces maratón y luego sentarse 10 años. La memoria prefiere goteros de estímulo más que chorros ocasionales. Un apunte cultural curioso. En ciertas comunidades rurales a las que visité, las abuelas tenían la costumbre de bordar historias en tapices contando escenas familiares. Mientras cosían, narraban anécdotas a los nietos. El resultado era doble: manos activas y, a la vez, práctica de memoria verbal. Una terapia espontánea que ningún laboratorio había patentado. Estos 8 caminos no requieren carnet universitario ni grandes tecnologías. Están disponibles para todos. Y, de hecho, son más democráticos que cualquier fármaco en investigación. La prevención, esta vez,
sí puede estar en manos de cada uno. Así que, si me preguntas cuál es el secreto, responderé con naturalidad. No existe gran secreto. Existe la unión diaria de pequeñas prácticas que, juntas, suman una fortaleza sorprendente. Es como hacer un castillo de arena grano a grano. De cerca parece frágil, pero contemplado con perspectiva, se convierte en una muralla hermosa frente al mar del olvido. Tras enumerar los 8 caminos sencillos, debemos prestar atención a una parte del cuerpo que a menudo se descuida, pero que sorprendentemente se conecta con la memoria: la boca. Sí, ese espacio por el que entran nuestras comidas, nuestras risas y hasta nuestros besos, resulta ser una puerta de entrada estratégica para la inflamación que, como vimos, pone en riesgo las neuronas. Lo llamo el vestíbulo de la memoria. Nuestra boca es un ecosistema poblado por más de 500 especies de bacterias. Muchas son beneficiosas, otras no tanto. Cuando predominan las nocivas, se genera un estado de inflamación en las encías y los tejidos cercanos. Y esas pequeñas batallas locales no se quedan ahí. Los productos de la inflamación viajan por la sangre rumbo al cerebro. Es como si desde un barrio periférico llegaran disturbios que terminan colapsando la capital. Aquí entra el poder transformador de la higiene bucal. Parece un consejo de infancia repetido 1000 veces, pero sus efectos van mucho más allá del aliento fresco, lavarse los dientes, usar hilo dental, enjuagarse con agua. Son verdaderas maniobras de prevención neurológica. Una paciente de 90 años me confesó que nunca había dejado pasar una noche sin cepillarse. Su hijo, al ver sus resultados cognitivos aún sólidos, me preguntaba en tono jocoso si el cepillo eléctrico debía venderse en farmacias como medicamento. Yo le respondí, medio en broma: no está en la hoja de receta, pero debería estar en la portada de las guías de prevención. Un sabio refrán antiguo nos recuerda que la boca es la mitad de la salud. Esa sentencia, repetida por generaciones, cobra otra dimensión cuando vemos estudios actuales que muestran cómo las enfermedades periodontales aumentan un 70% la probabilidad de desarrollar demencia. No hablamos de estética, ni de dientes brillantes para la foto. Hablamos de memoria, identidad, dignidad. Me gusta introducir humor, incluso en temas aparentemente anodinos. Uno de mis pacientes, muy meticuloso, me dijo que se enjuagaba la boca tantas veces al día que su dentista debía de estar arruinado al no tener caries que tratar. Y añadió entre risas: si me quedo sin memoria, al menos que no sea por descuido dental. Era su manera de afrontar el asunto con ligereza. Y la risa, ya lo sabemos, también actúa como antiinflamatorio químico. Un dato curioso y poco conocido es el de la técnica del oil pulling. Usar una cucharada de aceite, tradicionalmente de sésamo o de oliva, para enjuagar la boca durante unos minutos y luego escupir. Aunque suene a receta alternativa extraña, algunos estudios demuestran reducción significativa de bacterias orales. En la India se practica desde hace siglos, y no cabe duda de que existen paralelismos curiosos entre culturas y ciencia moderna. El debate académico sigue abierto. ¿Es suficiente
la higiene bucal para justificar campañas oficiales de prevención de Alzheimer. Algunos investigadores insisten en que los datos aún no son concluyentes. Otros exigen programas de salud pública comunes entre dentistas y neurólogos. Mi opinión es que no perdemos nada con tomar estas medidas. Los riesgos son mínimos y los beneficios potenciales inmensos. A veces, esperar la prueba definitiva es condenarse a la inacción. Quiero rescatar otra imagen poética de la sabiduría popular. Una anciana a la que traté me dijo: el corazón se conoce por la sonrisa y la sonrisa se conoce en los dientes. Ella defendía que al cuidar su boca se cuidaba a sí misma entera. Tenía razón. Su frase encierra una verdad científica escondida. Mantener la boca sana mantiene el flujo de oxígeno y nutrientes al cerebro en mejores condiciones. Añadamos un toque extraño y divertido. Existe evidencia de que algunas bacterias orales pueden incluso viajar en taxi dentro de glóbulos blancos, atravesando barreras que deberían detenerlas. Imaginad esa escena microscópica. Un glóbulo blanco, el policía del barrio, transportando dentro al ladrón camuflado. A veces la biología es una ironía cruel. Esta sección no pretende asustar, sino recordaros que lo ordinario puede ser extraordinario. Cepillarse, enjuagarse, revisar con el dentista periódicamente, beber agua. Pequeños ritos diarios que en realidad son recursos potentes de protección cognitiva. La prevención no siempre requiere laboratorios futuristas. Muchas veces se fabrica en el espejo del baño. Pero no olvidemos otro detalle. El cuidado bucal no es solo cepillar. También es moderar lo que introducimos en la boca. Los azúcares refinados, los refrescos constantes, los productos ultraprocesados son aliños perfectos para las bacterias dañinas. Cada refresco con gas es como regar con fertilizante un jardín equivocado. En cambio, frutas, verduras fibrosas, frutos secos y agua ayudan a mantener un equilibrio bacteriano más sano. Y la diferencia entre un sustrato inflamatorio y un sustrato protector puede ser enorme. Por último, no puedo dejar de subrayar la importancia de las revisiones periódicas. Muchos mayores detectan el problema de encías tarde, cuando la inflamación ha avanzado demasiado. Imaginar que un dentista es también un guardián de la memoria puede resultaros extraño, pero así es. Cada limpieza, cada revisión, es un paso más en la lucha silenciosa contra el deterioro. En definitiva, nuestra boca guarda más secretos de lo que parece. Y el más precioso de todos es quizá que, al cuidarla, estamos cuidando también la biblioteca interior que almacena quienes somos, porque al final, ¿qué importa más? ¿Una sonrisa blanca o un recuerdo intacto? La buena noticia es que con las rutinas correctas, ni tenemos que elegir. Podemos aspirar a ambas cosas. Tras repasar la importancia de la boca como escudo frente a la inflamación, quiero cerrar este viaje nocturno con otro de los pilares más olvidados: el sueño. Puede parecer banal recordarlo, porque todos creemos saber qué significa dormir. Pero lo cierto es que el sueño de calidad es mucho más que cerrar los ojos
y esperar al despertador. Es una especie de ceremonia biológica en la que el cerebro se limpia, se ordena y se reinicia. Durante la fase de sueño profundo y, sobre todo, en ciertas fases REM, se activa un sistema recién descrito hace pocos años llamado sistema linfático. Imaginad un equipo de limpieza recorriendo despachos y pasillos de la biblioteca cerebral con cubos de agua luminosa, retirando proteínas tóxicas, beta-amiloide, tau, que durante el día se han ido acumulando. Dormir menos de 6 horas es como obligar a ese equipo de limpieza a irse a mitad de jornada. Cuando regresas a la oficina al día siguiente, el suelo sigue lleno de papeles y basura. Un viejo refrán lo resumía con ironía: quien duerme mal envejece 2 veces. Y la ciencia confirma esa intuición. En un seguimiento de mayores, se vio que quienes dormían 7 u 8 horas mantenían su memoria mucho más estable que los que apenas rozaban las 5. Dormir, literalmente, prolonga la lucidez. Recuerdo a un paciente infatigable, empresario retirado, que presumía de dormir 4 horas porque el tiempo es oro. Le expliqué que sí, su tiempo era oro, pero que estaba derrochando su memoria como un millonario excéntrico que quema billetes para encender su chimenea. Se rió, pero a la semana me llamaba su esposa para decirme que había comenzado a acostarse antes, porque el doctor le amenazó con que perdería las llaves de su caja fuerte mental. Humor aparte, en pocas semanas mejoró su ánimo y su recuerdo inmediato. El debate académico sobre el sueño también está vivo. ¿Es más importante la duración o la calidad? Algunos investigadores defienden que basta con 6 horas de calidad profunda y continua. Otros insisten en que la duración completa sigue siendo indispensable. La conclusión provisional es que ambos factores cuentan. Ni sirve dormir 12 horas, llenas de despertares, ni bastan 4 horas seguidas, con fases REM demasiado cortas. La simbiosis de cantidad y calidad es lo que crea la magia. Existen rutinas concretas que favorecen un descanso saludable. Mantener un horario regular, incluso los fines de semana. El cerebro adora la constancia, como si fuera un reloj suizo. Reducir la exposición a pantallas azules al menos 2 horas antes de dormir. El brillo del móvil no solo roba minutos, roba melatonina, esa molécula amiga del sueño. Cuidar el ambiente de la habitación, fresco, oscuro y silencioso. No es casualidad que los hoteles caros se obsesionen con cortinas opacas y colchones envolventes. Han comprendido que el buen sueño es el verdadero lujo. Practicar estiramientos o meditación breve antes de ir a la cama. Relajar la respiración facilita la entrada en estados más profundos. Un detalle curioso que descubrí leyendo revistas de cronobiología es que un baño caliente antes de dormir produce un efecto paradójico. Aumenta la temperatura corporal y luego, al descender, provoca adormecimiento súbito. Es lo que se llama hipotermia inductiva. Y muchos mayores, sin saberlo, ya lo practicaban al irse a la cama tras un baño tibio. Otra vez la sabiduría doméstica adelantó a los laboratorios. La sabiduría de los mayores también ofrece lecciones.
Un día agradecido duerme mejor que 100 píldoras. Y es cierto, escribir 3 cosas por las que uno siente gratitud antes de dormir disminuye la ansiedad y predispone a un descanso más profundo. La gratitud no es solo un valor moral, es un sedante emocional, sin efectos adversos. No me resisto a poner un punto de humor ligero. En una charla, una señora me dijo que usaba las conferencias que daba yo en vídeo para quedarse dormida en la siesta. Doctor, me confesó, sus palabras son mi melatonina gratis. Le respondí que no sabía si sentirme halagado o preocupado. Decidimos que al menos yo servía como tratamiento alternativo con 0 contraindicaciones. Ahora hablemos de actitud mental. Frente a la demencia, quizás lo más poderoso es cultivar pensamientos positivos. Y no hablo de optimismo ingenuo. Hablo de la química real que se produce cuando uno mantiene esperanza y calma. El cerebro libera más dopamina y oxitocina, serotonina. Eso disminuye la inflamación, mejora el sistema inmune y fortalece las conexiones sinápticas. Básicamente, pensar bien sienta bien al cerebro. He tenido pacientes que incorporaron prácticas de gratitud diaria, canto ocasional y paseos con nietos. Después de meses, sus puntuaciones en test de memoria no solo no empeoraron, sino que mejoraron. Uno en particular, al que aquí llamaré el abuelo Manuel, pasó de olvidar cumpleaños a recordarlos de toda la familia ampliada. Es que ahora duermo, río y camino, me decía. Qué raro, doctor. Lo que usted receta no lo venden en ninguna farmacia. Cierro esta sección con un mensaje claro. Aunque la genética y el paso del tiempo están fuera de nuestro control, hay un vasto territorio que sí podemos vigilar. El sueño, la gratitud, la calma emocional, las pequeñas rutinas son escudos que fortalecen tanto como los más caros ensayos clínicos. La memoria, esa biblioteca de nuestro ser, necesita veladores nocturnos, guardianes que entren cada madrugada a limpiar y reorganizar. Y esos guardianes trabajan mejor si les damos las condiciones adecuadas. Así que no despreciemos el acto sencillo de dormir bien. Es el guardián más fiel de nuestra identidad. Al llegar al final de este viaje, conviene bajar el ritmo y dejar que la voz se diluya como un susurro. Hemos recorrido un amplio sendero. Comenzamos enfrentándonos al miedo inicial de no ser reconocidos por quienes amamos. Continuamos explorando la inflamación invisible y su vínculo con la demencia. Seguimos el avance lento de ese fuego en las neuronas. Y pusimos rostros a la pérdida, recordando escenas desgarradoras de pacientes y familias. También vimos la carga titánica que soportan los cuidadores y descubrimos qué factores hacen a algunos más vulnerables. En la segunda mitad del camino, nos detuvimos en lo esperanzador. La música que desbloquea recuerdos. La conversación sencilla que engrasa circuitos. El aprendizaje nuevo que ilumina rincones cerebrales. Recogimos 8 hábitos simples, desde caminar a diario hasta reírse a menudo. Y aprendimos que la prevención también habita en un rincón tan común como la boca, la cual, si se cuida, funciona de escudo contra la inflamación dañina. Por último, recordamos la magia del sueño profundo
y de la gratitud diaria. Esos guardianes silenciosos que barren la basura neurológica cada noche. No hay pócimas ni atajos definitivos, pero sí existe la suma poderosa de pequeños gestos cotidianos. Hablar, cantar, mover las manos, dormir, agradecer, cuidar lo que comemos y cómo sonreímos. En conjunto, tejen una muralla contra el deterioro, porque la memoria, al final, no se conserva en vitrinas de cristal, sino en actos sencillos, repetidos cada día. Por eso, al cerrar los ojos esta noche, piensa que tu cerebro se está reparando. Piensa que tu sonrisa cuida tus recuerdos y que cada conversación con un ser querido alimenta tus raíces. Así, poco a poco, podremos mantener encendida la luz interior para reconocernos y reconocer a los nuestros durante muchos años más. Fin del guión. Buenas noches.